Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a el estreno de Atrapadas y Conversatorio que venimos ya gestionando el día de hoy. Bueno, a todos nuestros amigos, compañeros que nos siguen en Taberna Estudios, primero que nada agradecerles por conectarse en vivo este día, este sábado, que estamos conmemorando el Día de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. Y bueno, paso a presentarme. Soy Natalie Vergara Grancén, soy directora y guionista del cortometraje experimental sobre la violencia contra la mujer Atrapadas. Y el día de hoy, antes de ver el corto, quisiera presentar a las personas, a las increíbles personas que me acompañan justamente para luego de verlo, hacer un conversatorio sobre este tema en particular, ¿no? Le doy pie a Nevenka para que se presente. ¿Qué tal, Nevenka? Bien. Buenos días. Buenos días, Natalie. Buenos días, Fabiola. Hola a todos los que se han podido conectar ahora. Yo soy Nevenka Yanovich, pueden decir Neve, con confianza. Soy productora de cine y en este caso productora del cortometraje Atrapadas, que es la obra Nobel de Natalie, ¿no? Cuando ella tuvo toda esta inquietud por hacer un cortometraje con este tema, pues ahí estaba con ganas para apoyar con el cortometraje. Entonces, eso es, soy productora, tengo algunas cositas y ya conversaremos más adelante de Atrapadas. Así es. Y ahora también, gracias Neve por la presentación. Quiero dar pie también a Fabi Arce, Fabiola Arce, que es la persona que nos va a acompañar, experta en derechos humanos. Fabi, a ver si puedes presentarte, por favor. Hola a todos. Gracias, Natalie, y bueno, y a ustedes también por la invitación. Yo soy Fabiola Arce, soy investigadora social y pues me he dedicado mucho a los casos de investigación de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, estoy siempre muy gustosa de acompañarles, particularmente para comentar Atrapadas. Y sé que está ahí, es mi perro. Entonces, pues, es muy gustoso estar con ustedes. Un Muchas gracias, participante. Fabi, por acompañarnos. Mallory, que es la protagonista de Atrapadas, va a llegar un poco después, probablemente luego de que veamos el corto. Pero esperamos que sea esta conversación una conversación muy rica sobre este tema para los estudiantes también que se están conectando, que les gusta hacer cine y sobre todo tienen interés en cine social, que buscan un cambio social. También podemos conversar del proceso de realización y bueno, Fabi nos va a dar aquí un expertise sobre también toda la información que necesitamos en cuanto a lo que es los procesos de eliminación de la violencia contra la mujer en el Perú también, ¿no? Siéntanse libres también, chicos, de dejar sus comentarios, por favor. Necesitamos generar una conversación. Dejen sus preguntas con total Dudas. libertad hacia sus Sí. dudas. Y bueno, nada, solo también comentarles que el corto oficialmente ya está publicado en el Vimeo de la Taberna Estudios, lo van a encontrar en la descripción si quieren verlo en 4K, alta calidad, porque ahorita lo vamos a pasar vía Facebook, vamos a verlo antes, pero va a ser una calidad menor. Entonces también siéntanse libres de entrar al link y verlo también a la par si quieren, o verlo con nosotros en este momento, ¿no? Entonces, nada, esa es la introducción. Contarles un poco de Atrapadas también antes de pasarlo. Atrapadas nació en realidad la idea en el 2018, en un momento en donde yo también dije, como mujer peruana, ya basta, estoy harta de la violencia diaria que sufro como mujer solo por ser mujer. Yo como directora de arte dije, tengo que hacer algo desde lo que hago, que es hacer cine, para concientizar, dar cuenta de lo que yo siento y experimento como mujer y traer a la conversación, a agenda, esos sentimientos, ¿no? Y así fue como nací Atrapadas. En el camino se unió un grupo muy importante de personas que creyó en el proyecto y el proyecto logró ya después de 3 años tener un proceso muy largo de visibilización mundial, en realidad ha llegado a muchos festivales de cine y ha generado muchos espacios de diálogo, lo cual ha sido importantísimo porque es un proyecto que es muy peruano, que habla de nuestra realidad peruana, ¿no? Entonces, nada, haciendo esa pequeña introducción, le pido a nuestro técnico, que está ahí atrás dándonos el apoyo, por favor, que pase el cortometraje. Dura 10 minutos y bueno, después de esto ya hacemos el conversatorio. Señor técnico, por favor, el mismo es.
Bueno, gracias Roger, que es nuestro técnico que está detrás, por pasar el corto. Tanto Fabi estuvo en nuestro primer conversatorio en el 2019, cuando estrenamos oficialmente en el Ministerio de Cultura el cortometraje, y Neve, nos ha acompañado como productora desde antes del proceso. Entonces también verlo ahora, después de 3 años, debe ser, debe generar sentimientos diferentes, ¿no? Neve, no se te escucha, creo que está el micro apagado. Igual el tema es importante. ¿Sí? Sí, no, te decía que son 4 años, ¿no? 2019, estamos casi fines del 2023, y sí, está bueno verlo después de todo lo que hemos pasado, Neti, porque después de eso vino pandemia, que eso también significó para todo el mundo un cambio, un cambio social muy grande, ¿no? A diferentes niveles, sobre todo de tomar conciencia, pero también se hizo visible justamente el tema de violencia hacia la mujer por estar precisamente confinados. Entonces se dio otro fenómeno, eso por el lado del tema que tocamos con el corto, pero claro, nosotras por nuestra profesión y demás también es diferente, ¿no? Verlo ahora después de unos años y con seguramente mayores reflexiones alrededor, sí, ¿no? Porque exacto. estamos con mayor conocimiento, sí. Entonces está buenísimo. Sí, y es triste decir esto, pero es un tema que sigue vigente y sigue siendo importante también, ¿no? O sea, como tú dices, hemos podido visibilizar otras formas de violencia en otros espacios por todo lo que hemos pasado como mundo, ¿no? Y es algo que se debe seguir conversando y trabajando, ¿no? Entonces, esta es una introducción de las sensaciones que nos ha causado volverla a ver, pero por ahí le voy a dar pie a Fabi, que pueda, digamos, hacer un comentario general sobre el corto y nos pueda guiar en lo que es la realización de las preguntas de este conversatorio, ¿no? Siempre vamos a igual leer sus comentarios, si dejan preguntas, dudas, ¿no? Super. Gracias Natalie y Neve, y pues sí, es una experiencia distinta ver el corto ahora como tiempo después, pero creo que uno de los elementos se mantiene, y es que es de esos cortos que al menos yo personalmente clasificaría como difícil pero necesario, ¿no? Está en esa área de mi proceso mental de alguna forma. Y creo que es precisamente difícil pero necesario porque pues es algo que se mantiene vigente, ¿no? En el ideal de las cosas deberíamos estar hablando de este corto como historia. Deberíamos estar hablando de este corto como, bueno, que vaya a un museo, ¿no? Esto es lo que fue la sociedad y esto hicimos en los últimos 4 años que nos alejó de esa realidad. Pero pues lo vemos y nos damos cuenta de que este es un mal endémico, de que no hay algo que nos haga sentir particularmente más seguras, que nos haga sentir particularmente mejor respecto de la sociedad en la que vivimos. Y de hecho hay algunos elementos que nos hacen sentir peor, y voy a mencionar algunos de ellos porque creo que son importantes. Ayer por la tarde Amnistía Internacional lanzó un informe con algunas de las cifras actualizadas hasta octubre, hasta el cierre de octubre de este año. Estábamos hablando de más de 1,000 niñas de 14 años o menos embarazadas durante este año, de 142 feminicidios de los que sabemos, ¿no? Desde enero. Eso es ya hasta el corte de octubre, más de la cantidad de feminicidios total que se registró el año pasado. Entonces, y no hemos ni siquiera empezado diciembre, ¿no? Estamos hablando de más de 9,000 mujeres desaparecidas y más de la mitad de ellas son menores de edad. Entonces, quizás sí, y yo me ponía a pensar justo con estas cifras como frescas de ayer, y decía, bueno, este corto muy probablemente tendría que ser más difícil de ver todavía, porque la representación de esa mujer tendría que ser la representación de una niña, y pues sería todavía más difícil, ¿no?
y pues estamos hablando de un proceso de casos de violación a los derechos de las mujeres que va día a día y que día a día golpea de forma distinta y que día a día golpea además a las mujeres más vulnerables, ¿no? A las niñas de forma particular y que se atraviesa por un proceso de desigualdades y de injusticias muy diversas. Y quizás eso justifica la necesidad, pero eso justifica la necesidad como yo desde mi lectura como cientista social. Quizás una de las preguntas más relevantes para este conversatorio es cuál es el objetivo que ustedes tuvieron al momento de la realización de Atrapadas, de todo este proceso de producción de que vamos a hablar además ahora un poco más en detalle, pero quizás ese es un buen punto de arranque, ¿no? ¿Cuál fue su objetivo? Natalie, tú has comentado un poco de cuál es el sentimiento que te llevó a este proceso, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Para quién? ¿Por qué este corto? Claro. Gracias, Fabi, por esta introducción contextual y por meternos de lleno a este debate, ¿no? El objetivo principal de Atrapadas, cuando yo lo escribí, era alzar la voz, ¿no? Era alzar la voz y contar de forma muy directa, muy cruenta, eh, qué era lo que pasaba cuando una mujer sufría violencia, ¿no? Porque a veces pasa que estamos, no todos, ¿no? Pero cuando no es nuestra realidad, cuando no es nuestra realidad cercana y simplemente nos cuentan que alguien ha sufrido por eso o ha pasado por eso, solemos como que poner una barrera, un muro de no ser muy conscientes de lo que verdaderamente se sufre, ¿no? Entonces, mi idea al crear Atrapadas era traer de la forma más explícita posible, porque si se dan cuenta es un corto bastante explícito, o bueno, no bastante, pero tiene bastantes escenas explícitas, esa violencia que pasaba la mujer cuando tenía este proceso de enamoramiento, de engaño, en un amor romántico idealizado y llegar al feminicidio, pasar por la violación y llegar al feminicidio, ¿no? Entonces, más que nada era acercar al espectador a esa realidad de alguna forma a través del arte y dejar en la mente la pregunta, ¿no? De esto está pasando, ¿no? Esto está pasando, o la reflexión, esto está pasando, ¿qué podemos hacer? O sea, generar este espacio de diálogo para qué podemos hacer desde lo que somos para un poco cambiar la mentalidad machista en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿no? Entonces, eso fue mi sentimiento, tal vez un poco idealizado también, porque sé que hay mucho más trabajo por hacer y el trabajo es ir casi destruir un sistema que por años ha sido como que históricamente legitimizado. Entonces, pero igual yo creo que desde el cine, desde el arte, podemos dejar nuestro granito de arena, ¿no? Porque el arte mueve, conmueve, transforma, ¿no? Es parte llega a las personas, ¿no? Entonces ese fue, digamos, como mi objetivo como directora. Tal vez Neve quiere complementar su objetivo como productora cuando yo me acerqué con ella, ¿no? Con el proyecto, ¿no? En realidad va mucho de la mano con el objetivo de la directora y de la dirección en sí, ¿no? El productor siempre tiene que estar a la par de lo que se está buscando como película o como cortometraje. En este caso, yo lo tomaba más, o sea, a ver, era un objetivo que está muy relacionado al de Nati, que es transmitir una sensación, o sea, es eso, ¿no? Y poner a la audiencia como espectador de un hecho cruel, de un hecho desgarrador, ¿no? Sangriento. Y que están siendo testigos de cómo una mujer está siendo atacada. Entonces, eso parte como, por decir, un objetivo desde el arte, desde lo que es en sí el cortometraje y el cine, ¿no? Acá se está queriendo transmitir esa sensación mediante las emociones, a través de las emociones, apelando a ello. ¿Para qué? Es como sembrar una semilla, ¿no? Para que después esto cale y quede en las personas que hayan tenido la oportunidad de poder ver el cortometraje hasta ahora, que estaba en festivales o en presentaciones de muestras especiales y todo eso, y que cale como para que lleguen a dar un paso para diferentes proyectos que tengan, para que las ayude a reflexionar o los ayude a reflexionar
de alguna manera y genere un cambio, por más pequeñito que sea, porque tampoco nos vamos a poner como que, ¡buah! Con esto vamos a cambiar el mundo. Pero es un pequeñito grano y esfuerzo que ha sido parte de varias muestras, de varios festivales y sobre todo, bueno, más adelante conversaremos, pero en territorios donde también la situación de la mujer es complicada y que felizmente está cambiando. Pero es poco a poco, esto es de largo aliento, ¿no? Esto no es vamos a hacer algo y vamos a cambiarlo al año siguiente y está. Esto es de largo aliento, ¿no? Estos son generaciones de humanidad que tendrá que pasar y para tener una sociedad segura para las mujeres, para las niñas, ¿no? Para todo lo que represente el género femenino. Entonces, eso por un lado, el apelar a través de las sensaciones, que eso busca el cine busca eso, te tiene que transmitir eso, ¿no? Si no harías otro tipo de contenido, ¿no? Sumarizando, qué sé yo. Lo otro es, y apuntaría a lo que es el mensaje en sí, que es ese otro objetivo, que es un objetivo más concreto, más académico, más esto está pasando, estas son nuestras cifras. La investigación que hizo Natalie y yo también con respecto a cuál era la situación en el país, ¿no? Por eso es que, como se ha visto en el corto, al final también se muestra una bandera del Perú, que era muy del sentimiento de indignación, de impotencia y demás que sentíamos en ese momento por todo lo que estaba pasando contra las mujeres en el país. Entonces, claro, eso apuntaba por otro lado, o sea, los distinguiría en esos dos, ¿no? Hay un objetivo muy cinematográfico y también hay otro objetivo que es el del mensaje y de los temas que tenemos afines con Natalie, ¿no? Para decir de esta manera, que es la manera que nos gusta decir las cosas. Y quizás quiero ir justamente a la forma en la que lo han dicho, porque hay algo en el documental que creo que apela mucho también a ese potencial de ternura que se ve al inicio, y que trabaja desde ese punto hasta el punto de la violencia absoluta. Y el acompañamiento de toda esta técnica se ha dado a través de la danza. ¿Por qué esa decisión? ¿De dónde viene? Realmente, ¿cuál es el proceso de interiorización de todo este proceso? Sé que es además algo que ha cargado mucho el proceso de preparación que ha tenido este corto, entonces si nos pueden comentar un poquito acerca de eso. Y antes de darles la palabra, solamente quiero mencionar que después queremos saltar a preguntas del público, después de una pregunta más que les plantearé yo, entonces para quienes tengan preguntas que las puedan ir haciendo online para retomarlas después. Ya, gracias, Fabi. A ver, yo voy a empezar respondiendo. Yo tuve un acercamiento a la danza por mi hermana, que es actriz y bailarina también, y fui consciente desde muchos años antes que los distintos tipos de arte conectan con el espectador de maneras diferentes, a diferentes niveles. Y la danza, de alguna forma, tiene una conexión diferente con el espectador, porque te va llevando a través de los movimientos corporales por una narración distinta y puedes transmitir sensaciones y generar simbolismos a través del cuerpo y el arte, ¿no? Entonces, yo sentía que, o sea, desde lo que yo veía, muchas veces, sobre todo en nuestra sociedad peruana, que es una sociedad que le duele aceptar realidades, si yo iba con un proyecto narrativo que decía, por ejemplo, esta es una sociedad machista, la mujer sufre, era como que ya había un muro que se iban ni siquiera lo iban a mirar, porque como que siento que las personas ya están hartas que les digan eso y no quieren hablar de eso y lo quieren escuchar. Entonces yo sentía que necesitaba otra forma de conexión con el público para decirle, mira, tal vez no es tu realidad, pero esto pasa. Y esto pasa de esta forma. Y esa fue mi forma de plantearlo a través de la danza y el arte, porque muchas veces con los simbolismos nos permite una reflexión más profunda. Es increíble cómo funciona la mente humana. Y esa fue mi idea de llevarlo a través de la danza. Entonces,
esta danza que nosotros observamos en el corto es en realidad la transición de la vida de una mujer, ¿no? Desde que nace, cómo ella experimenta el mundo, como nosotras, desde que somos pequeñas, a veces sentimos que tenemos el mundo libre, pero en realidad no, porque nos chocamos contra la realidad, contra la sociedad machista, que nos dice, no eres libre, porque de alguna forma, solo por ser mujer, vas a ser agredida de distintas maneras, en distintos niveles, vas a tener que estar en alerta constante, en miedo constante, y te vas a tener que esforzar el doble, el triple, para conseguir los objetivos. Entonces, y bueno, a través de símbolos, pues tienes esto, ¿no? Esto de que se encuentra contra la violencia, la idealización del amor romántico, representado a través de esta rosa, ¿no? De esta rosa roja, ¿no? El círculo de violencia en la que queda ella y del cual es muy difícil salir. Nosotros mismos, la cámara se vuelve la sociedad observadora que no dice nada, que observa y no dice nada, y esto va a justamente el mensaje este de por ejemplo, los chicos que callan cuando hay comentarios machistas, ¿no? Estás legitimizando de alguna forma si no cuestionas eso, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta que lo hacemos constantemente, ¿no? Y finalmente ya cuando llegas a lo que es más visible y que las personas ahí, bueno, ven esto más visible, ¿no? Los micromachismos, el día a día no lo ven tan visible, pero esto si no se para, llegas a la violencia absoluta, a la violación y a la violencia absoluta, ¿no? Entonces era como una representación de todo esto, de todo lo que vivíamos. Sí. Y la forma del lenguaje fue, digamos, la forma de llegar, ¿no? A ver, Neves, si me dio un flor, sí. No, es que es todo eso. Y yo creo que también es que lo que pasa es que el corto, ahora que estás hablando, Nati, claro, se puede en realidad, tiene como que varios niveles. Puedes hablar del cortometraje como en una relación o la mujer con la sociedad, ¿no? Y que puede ser una relación de enamoramiento y también puede ser una relación de despertar en la sociedad y de querer saber y que de pronto te empiezas a chocar con todo lo que dice Natalie. Pero todo esto lo puedes interpretar y bajar, como se dice, a ideas más concretas, ¿no? En cuanto al uso de la danza para que Mallory pudiese trabajar todo esto, desde cómo es el tema de la ternura que mencionaste, Fabiola, que no es más o menos lo que tú habías percibido. Claro, esta ternura, cómo es este tema de la inocencia, qué es lo que te da esto, ¿no? Esa inocencia, es ternura, es cómo te enfrentas y cómo poco a poco vas cambiando, cómo no reconoces qué es lo que está pasando, no ves lo que te está atacando, sabes que está ahí, pero no lo estás viendo y te está haciendo daño hasta matarte. Entonces, ese trabajo que tuvo que hacer Mallory, sí recuerdo con Natalie, claro, que ellas se sentaban a trabajarlo con investigación, con casos y demás. Entonces, todo esto lo que les provocaba, era necesario para poder marcar coreografías, ¿no? Coreografías, porque esas coreografías son intensas, tenía que demostrarse esta crueldad con movimientos. Sí. Tal vez, Nieve, te puedo complementar, porque el hecho de hacer danza en cine es muy diferente a hacer un guión narrativo, ¿no? Entonces yo ya tenía bien en claro las secuencias del guión, o sea, el nacimiento, la experimentación, el contacto con la violencia, el asesinato, ¿no? Pero con Mallory la creación de la danza fue todo un proceso de interiorizar en cómo nos sentíamos como mujeres, qué casos conocíamos, y qué violencia habíamos sufrido. Yo me acuerdo que el primer ensayo fue conversar, conectar con ella y yo, conectar y conversar. Fue 2 horas de conversación nada más. Y luego ya el segundo, el tercer ensayo ya empezamos a crear, pero era necesario, hablar desde nosotras mismas para poner eso desde nosotras, ¿no? De lo que sentíamos como mujeres, ¿no? Entonces, ese fue el proceso, ¿no? Ese es el proceso que dice Neve, ¿no? De llegar a usar, este tipo de arte. Así es. Y eso con la cámara. Claro, también tenías tus ensayos de cámara posteriormente, ¿no? Y cómo con la cámara, porque la cámara viene a ser otra bailarina más, ¿no? Para que se vean los movimientos, para que se vea más violento, para que se vea distintos momentos que se querían transmitir, que se querían decir en el corto,
si bien no tiene ningún texto, o sea, es que no tiene ningún texto, es totalmente visual, y eso fue también una gran característica para poder participar en otros festivales y que se entendiera de manera muy sencilla, y no tenían que ser necesariamente festivales peruanos, ¿no? Como para entenderlo, porque esta realidad, si bien la tenemos muy en la sociedad peruana, o sea, está muy presente, lamentablemente, también es la realidad de otros países, ¿no? También es la realidad de otros países. Entonces, conectaban, se entendía, o sea, porque apelabas al final a lo que apuntábamos antes, ¿no? Que es las sensaciones y las emociones. Entonces, hay mujeres que lamentablemente todavía no gozan de derechos completos y estamos poco a poco tratando de conseguirlos y en todo tema de igualdad. Eh, y ayudar un poco a eso, que Atrapadas pueda ser parte de eso con este lenguaje de la danza, pues es bastante reconfortante de alguna manera y triste por otro lado, ¿no? Porque es necesario todavía hacer este tipo de cosas. Entonces, Sí. bueno, eso. No, definitivamente yo personalmente creo que hay muchísimas preguntas más alrededor de la danza, que además, y ojalá haya chance en alguna de las preguntas de público de interiorizar un poco más en eso, porque es una danza que es lucha también y que tiene pues respuesta de lucha, y que creo que es importante incluso corporalmente, ¿no? Pero quizás voy a ir a uno de los puntos que han estado tocando ahora al final, y es precisamente el proceso de recepción y la repercusión en el público, en la sociedad. Han pasado ya algunos años desde que Atrapadas empezó a mostrarse en espacios no tan abiertos como ahora, y ahora es además un privilegio estarlos acompañando en este momento que ya la difusión se hace posible en un margen más amplio. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? ¿Cómo han llevado este proceso? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Cuáles han sido las reacciones que han sentido? Cualquier reacción que tengan al respecto acerca de cómo ha ido hasta ahora, y por ahí qué esperan a partir de este momento. Uh-huh. A ver, yo empiezo. Bueno, cuando publicamos, después de estrenar Atrapadas, ¿no? En el 2019, en el Ministerio de Cultura, el proyecto se siguió proyectando en distintos espacios culturales. Al menos tuvo unas 5 o 6 proyecciones más en distintas universidades, centros culturales en Lima, y siempre iban acompañados, pues, de la proyección y un conversatorio, ¿no? Ahí las reacciones, pues, fueron reacciones variadas en realidad, ¿no? Fue bonito cuando luego de la proyección, no fue, o sea, fue bueno que se me acercaran chicas a hablarme, pues, cómo ellas se habían dado, o sea, sus experiencias como mujeres y cómo el corto había llegado a ellas, ¿no? Entonces eso para mí fue como que, wow, o sea, estoy como brindándoles a ellas un espacio de conversación sobre eso, ¿no? Eso fue importante para mí, pero también tuve reacciones, pues, de hombres que decían, se paraban y decían, yo no soy machista y tal, y no sé qué, ¿no? Y eso, claro, obviamente yo en esa época, estamos hablando de 2019, a 2023, estaba empezando como directora, entonces también fue para mí ganar fuerza, tomar posición y también saber, no enfrentar, porque nosotros no buscamos enfrentar, buscamos dialogar, buscamos solucionar, buscamos la igualdad en sí, ¿no? Pero saber decir, ¿no? Pararme y decir, oye, sí, hay que abrir los ojos, ¿no? Esto pasa, o sea, no te cierres, ¿no? Pero de siempre en forma, pues, en forma de no generar más violencia, porque es lo último que queremos, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, la reacción nacional. El corto también se transmitió en TV Perú, me acuerdo, en TV Perú lo transmitieron, fue bastante potente, y luego tuvo una ruta internacional de muchos festivales de cine, al menos 40 festivales de cine fue seleccionado, ganó como 12 premios, y lo siguieron mostrando en distintas muestras, porque me lo pedían por ahí, por allá, entonces se siguió mostrando, ¿no? Entonces, la repercusión fue increíble. Creo que lo más bonito, o sea, lo más significativo en realidad fue que fuera proyectado en un espacio de la Berlinale Talent, ¿no? Porque yo fui seleccionada en la Berlinale Talent y a mí la organización de la Berlinale Talent eligió solo de todos los que fueron representantes, eligió al menos 5 cortos que iban a inaugurar el evento y me pidieron que el mío fuera, ¿no? Entonces, y yo en inglés presenté el corto y dije, esta es la realidad de mi país,
esto es lo que pasa en mi país, pero sé que es la realidad del mundo también, ¿no? Entonces fue súper importante como que hablar de esos temas en un evento de cine tan internacional, ¿no? Tan importante, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esto de todo el proyecto, cuando yo estaba desarrollando el corto en el 2018, como es un corto bastante fuerte, potente, pues me decían que no iba a tener alcance, ¿no? Estamos 2023 y el corto ha llegado muy lejos, y es como que demostrar que, o sea, a pesar de que la gente con mente cerrada te diga esto no va a tener alcance, o sea, sí es necesario, un tema sí es necesario y ha llegado mucho más lejos de lo que yo jamás imaginé, ¿no? Ahora, ¿qué espero? Espero que el corto pues ya está publicado en internet, que siga motivando, generando diálogo, generando conversaciones, que se siga usando en espacios académicos, en espacios culturales. Eso es lo que yo espero, ¿no? Que sea una herramienta de cambio social, audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, ese es mucho, hablo mucho. No, que está muy bien, porque mientras vas avanzando, vas apuntando, yo voy recordando algunas cosas, ¿no? Entre todos los festivales en los que estuvo hasta ahora atrapadas, y que ojalá que siga en tema de muestras, ¿no? Porque va como representante de Perú también en cuanto a cortometrajes, en los festivales en los que sea seleccionada. Yo apuntaría a Líbano, que fue un país que a mí me sorprendió muchísimo y estuve muy feliz y contenta de haber quedado en la selección oficial del Festival de Cine de Mujeres de Líbano, que ese era justamente uno de los territorios que significaba mucho para nosotras, para mí como productora, pero sí llegar a un espacio como ese, donde sabemos la situación de las mujeres y que poco a poco ha ido ganando, han ido avanzando en tema de derechos y las mujeres siguen y siguen, ¿no? Luchando por ellos. Entonces, eso es como, eso es lo que te da, ¡buah! Está maravilloso, ¿no? Este trabajo, ahí es donde vienen las sensaciones ¡buah! De que estamos logrando algo que el cortometraje está cumpliendo, más allá de tener un premio o algo así, que está cumpliendo el motivo por el que fue hecho, ¿no? Y mira que estamos hablando de un país que está tan pues, culturalmente alejados, ¿no? Que que estamos culturalmente lejos. Entonces, eso significó mucho para nosotros, ¿no? También estuvo en otros países, evidentemente, estuvo en España, estuvo en Croacia, estuvo en Estados Unidos, en regiones del país también. Entonces, fue bastante interesante y yo creo que lo que esperamos es, yo como productora, que se siga viendo, que siga siendo parte de estas pequeñas muestras e iniciativas que pueden ser individuales o institucionales, que sirvan para cambiar o generar conversación, para generar reflexión, ¿no? ¿Qué es eso? Es básicamente eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está mal? Y eso es educación. Entonces el arte en la educación es como una herramienta, ¿no? Es una manera de llegar pues, de una manera como más honesta, como más sincera, que te va a apelar a las emociones que tengas y eso ojalá eh, nos permita pues contribuir en algo, ¿no? Eso es lo que quisiéramos para el cortometraje y que está ahí y que sí, está en Vimeo y que si requieren de alguna presentación, que nos escriban, ¿no? Que nos escriban y nosotras podríamos pues, no sé, participar o ver de qué manera podríamos dar ese soporte. Entonces, eso es lo que quisiéramos, ¿no? Para el corto. Buenísimo. Y quizás voy a saltar a una pregunta que tiene que ver más con el proceso de ustedes y de ustedes como equipo, que además son un equipo compuesto primordialmente por mujeres, que esto es adrede y que fue una decisión racional, que fue una decisión que se tomó también desde la concepción de la idea.
Y quizás resulta muy interesante saber un poco cómo es que fue llevar a cabo la producción de un proyecto como este. Cómo en términos de su propia composición, cómo en términos de su proceso. Cuéntenos un poco de eso. A De ver, repente, claro. Neve, tú quieres introducir primero. Tú primero, productora. A ver, ahí, claro, el planteamiento del cortometraje en sí es un corto que se puede ver, a ver, tiene unos factores que son sencillos y otros que fueron los que nos significaron un poquito más de elaboración, de trabajo, de esforzarnos un poco más. Primero que es un espacio, ¿no? Ahora vamos a hablar en términos de cinematográficos, que es una locación, es un personaje, ¿no? Es una mujer, y en esos términos es sencillo. ¿Por qué? Porque teníamos que hacerlo también en un día. Entonces, y que todo tenía que estar blanco y tal. El problema viene, claro, cuando Natalie tiene que eh, mover litros de sangre y empezar a pintar todo ese espacio de sangre, hacer que corra por algún lado cerca la rosa y que no sé qué, esos temas que son más de efectos mecánicos, sobre todo con sangre en un espacio blanco, tiene su complejidad, ¿no? Pero es una complejidad de temas audiovisuales, de cine y tal, que sí lo puedes resolver, que sí lo puedes hacer, pero claro, tienes un día, entonces lo tienes que hacer de manera cronológica, porque si ya se manchó, ya se manchó. Entonces, no era que teníamos un montón de sets como o de backings, ¿no? Como para cambiarlos si es que se nos manchaba y tal. Y también estaba la misma Mallory, ella ya tenía los pasos marcados, ella ya sabía qué cosa se iba a manchar en la ropa, qué era lo que tenía que hacer, cómo iba a tener la cara, todo, ¿no? Porque también el peinado y demás en arte, que Natalie también lo vio, también ya todo estaba coreografiado, por decir, ¿no? Lo otro que iba a comentar era este requerimiento, estamos hablando de 2019 en Perú. Entonces, el requerimiento que vino también por parte de Nati, ¿no? De tener una producción mayoritariamente de mujeres. Entonces, claro, no fue fácil, esa parte nos costó, pero buscamos, ¿no? Nos dimos ese trabajo de buscar y ahí este es un punto importante para todas las producciones, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando haces un casting o cuando estás buscando unas locaciones o cuando estás en este proceso de búsqueda, muchas veces pasa, no hay, ¿no? Entonces ya lo hago, sí, ya lo cambio aquí, ya tal. Entonces, pero si se trata de generar un cambio importante en lo que es la estructura de las producciones, sobre todo en nuestro país, en nuestra industria, ya es una industria que tiene que empezar a salir un poco más, a estar más presente, a estar como que de avanzada más, ¿no? Es algo que todavía no se está viendo. Entonces, estas pequeñas iniciativas, que en este caso fue una iniciativa muy individual, no era algo que nos lo pidieran en ningún espacio, ni sitio, ni de un festival, ni de una institución. Fue algo que partió internamente. Entonces, esa búsqueda fue complicada, pero la hicimos, conseguimos, convocamos y eso es el equipo que se conformó en Atrapadas, ¿no? Entonces, ahora, claro, ahora de pronto, después el 2023, de repente puedes seguir con esto, ¿no? Podemos seguir con esto también porque las mujeres han ganado más experiencia, que eso es lo que pasa con las oportunidades. Entonces, el dar oportunidades es importante, o sea, consideramos que es importante sobre todo para la carrera de las mujeres en el audiovisual. No sé qué más, hay más cosas de producción, pero no tenemos pocos tiempo. Súper, no sé si Natalie quieres complementar allí. Tenemos una pregunta que justo se vincula a una de las decisiones que has mencionado, Neve, que es la decisión de Loris. Y es una pregunta que quizás la podemos ver en pantalla, pero pues
habla justamente acerca de el color blanco y cuál fue el propósito, por qué el Claro, proceso del color. Entonces, quizás Nata, allí puedes comentarnos Ujú. un sí, poco. claro que sí. Hay que hacer ahí una acotación. Yo hago dirección de arte y Neve ya lo dijo, esta fue mi ópera prima como directora, pero igual seguí siendo la directora de arte y la directora en este proyecto. Sí. Entonces, tengo que decir que todo fue pensado desde el arte. O sea, el arte estaba muy ligado al guión, a la puesta en escena, al significado, al mensaje. Entonces, sí, estaba clarísimo que los dos colores que se iban a usar eran el blanco y el rojo. ¿Por qué? Porque son nuestros colores patrióticos. Y básicamente el mensaje final es, esta violencia que existe se da en el Perú de una forma cruel y la sangre que forma la bandera peruana son la sangre de todas las mujeres que mueren a diario por el machismo que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso se buscó que se use el blanco y el rojo. Pero ahora ligando a todo lo que les ha contado Neve desde la producción, fue todo un reto. Fue todo un reto porque, claro, yo me lo imagino, ¿no? Digo, todo va a ser blanco, rojo. ¿Cómo hago para grabar sobre blanco y teñir de rojo? Uno, sin dejar el estudio de otro color, el estudio que estábamos alquilando. Y dos, cuidar que no manche más de lo que debe manchar, ¿no? Entonces ahí hubo un cuidadoso, y esto sí lo tengo que decir, un cuidadoso, una cuidadosa y muy planeada en todos los departamentos. O sea, desde el departamento de dirección, como dijo Nevenka, yo con Mallory ensayé un mes con celular, plano por plano, al punto que Mallory se sabía a detalle qué plano seguía, prácticamente se sabía el plan de rodaje en la cabeza. Yo la miraba y ella ya sabía qué hacer, ¿no? Entonces, eso nos ayudó a hacer toda la grabación súper rápido, porque yo ya ni siquiera tenía que dirigir con los labios, yo la dirigía con los ojos. Eso es uno. Y dos, de cuestión de dirección de arte, yo hice muchas pruebas. O sea, hice pruebas de pintura, busqué una pintura que fuera lavable, para justamente que si la sangre caía podríamos limpiar, ¿no? Se decidió grabar de forma continua, ¿no? O sea, de forma continua, no en desorden como solemos hacer, sino de forma progresiva. ¿Por qué? Porque la protagonista, o sea, Mallory, se iba a ir manchando, iba a ir sangrando, ¿no? Su piel se iba a ir cortando, entonces no podíamos retroceder y volverla a pintar, no, tenía que ser añadir, 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 ¿no? Y en un corto periodo de tiempo, porque también la piel humana se resiente. Entonces Mallory tampoco podía estar pintada de blanco, pues, una semana, 2 días, no podía, su piel se resiente, tenía que ser un día, ¿no? Entonces, digamos que todo el equipo fue bueno en el sentido de que había tanto control en la que la producción se logró hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, a todos los estudiantes de cine que quieran hacer cine, chicos, la es importantísimo, o sea, improvisar no les va a ayudar, y no todo se arregla en post, no todo se arregla en post. No, y sale más caro, o sea, todos los costos se te elevan, ¿no? Que sí pasan cosas, sí pasan cosas imprevistas, por supuesto, pero eso también lo tienes, eso también lo tienes planificado. Eso también, dices, esta cosa rara puede ocurrir y va a ocurrir, entonces ya ahí sacas lo que tenías planificado para cualquier imprevisto, pero sí, eso sobre todo porque no contábamos, teníamos también un presupuesto que era justo, entonces estuvimos pues trabajando toda la los ensayos con Mallory. Mallory sí se sabía absolutamente todo, o si no ella te decía Nati. No me falta eso. Sí, probablemente. Es que también yo tenía que ver varias cosas. Bueno, ese día fue un día largo, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces es un corto, sí, en términos de producción pequeño, ¿no? Pero se ha hecho, pero el mensaje que está llevando y de la manera como lo lleva es universal. O sea, puede llegar a muchos espacios y en mucho tiempo, ¿no? Porque al ser de largo aliento también todo el cambio que buscamos y el tema que tratamos, pues, esperamos que seguir en ese camino. Así es. Perfecto. Y quizás
Antes de cerrar, porque pues ya estamos cerrando este momento de presentación y ojalá que quienes nos están siguiendo tengan luego chance de ir al enlace del corto, de darse la chance de verlo también en alta resolución, de poder hacer nuevas reflexiones acerca de él, acerca del ser espectadores de un corto así, de ser espectadores de un corto así, que también es un proceso difícil. Pero pues es 25 de noviembre, es este corto como se hace disponible justamente en el Día de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Eso no es casual tampoco y quisiera darles chance de quizás hacer alguna reflexión final, probablemente también a las personas que estén en este proceso de desarrollo artístico, de desarrollo de estas cosas que probablemente si el arte no pudiera decirlas de forma tan pertinente, no tendríamos chance de discutirlas abiertamente en la sociedad. Y creo que eso es algo que además viene bien mencionar porque es un momento en el que el arte pues ha sufrido varios retos, cuando menos, por decir algo, en nuestro país. Entonces, no sé si quisieran mencionar algo acerca del día, acerca de la importancia de este corto en un día como hoy y del trabajo en general de este tipo de piezas de arte en nuestro país y en tantos otros países que comparten esta realidad de forma tan lamentable con nosotras. Sí, Fabi, gracias por abrir esta última pregunta, porque creo que sí es importante, ¿no? Lo que yo diría, bueno, como tú dices, este corto se ha soltado hoy día porque hoy día es el día de conmemoración de la eliminación de todas las violencias que sufren todas las mujeres, ¿no? Y bueno, el mensaje final que podría dar es que a veces cuando nosotros nos enfrentamos a problemáticas sociales, las vemos como muy grandes. ¿Qué voy a hacer yo como individuo? Bueno, se puede hacer mucho desde lo que somos, incluso en nuestro día a día, en nuestras conversaciones diarias. Ya cuando hablamos y ponemos en agenda temas como estos, ya abrimos la mente de muchas personas. Eso es lo que yo me he dado cuenta. En conversaciones del día a día he visto como una persona ha dicho, wow, no era consciente de esto, voy a realizar estos cambios en mi vida que pueden afectar a otros y ir cambiando poco a poco las mentalidades, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y lo otro, que nosotros como artistas, porque somos artistas en general todos, ¿no? Entendamos el potencial que tiene el arte para generar cambios, porque tiene gran potencial. O sea, el arte conmueve, concientiza, conecta sobre otras realidades que antes, ¿no? Y sobre todo ahora el audiovisual, el cine nos permite abrir los ojos en muchos sentidos. Entonces, siendo conscientes de ese poder que tenemos como creadores de historias, saber que podemos usarlo como una herramienta social que nos permita justamente ir poco a poco cambiando la sociedad. O sea, no es que de la nada, como dijo Neve, nuestro corto va a cambiar, no, pero ya es un avance. Ya habrán otras carreras, ¿no? Abogados que estén haciendo otro tipo de avance, activistas que estén haciendo otro tipo, o políticos que estén haciendo otro tipo de avance. Y todo eso se complementa para que finalmente, en algún momento, no sé si lo va a pasar, de repente, en algunos años, tal vez sí, tal vez no, sí podamos llegar a una eliminación de esa violencia, ¿no? Entonces, eso, no sentirnos como que nosotros no podemos hacer nada, porque sí podemos, ¿no? Y sí depende de nosotros, y sí, nosotros sí podemos hacer un cambio, ¿no? O sea, no tratemos de desligarnos de esa responsabilidad como individuos, es lo que yo diría. Bueno, con eso cierro. Sí, lo que yo apuntaría, si bien eso es como para generar una reflexión colectiva, ¿no? Porque al final somos seres humanos que vivimos en sociedad, necesitamos de nuestras sociedades. También apuntaría más a algo personal, que es que conozcan la propia historia, que estudien, que lean, porque sí, puedes estar como hacía el personaje de Mallory en el cortometraje y estés con la inocencia y muy enamorada y muy ilusionada con las cosas que quieras hacer en la vida, en el mundo, y poco a poco te vas a ir dando cuenta que estás en un sistema que no te lo va a permitir tan fácilmente. Entonces, si te das cuenta que la lucha de las mujeres viene de muy atrás,
no te vas a sentir con el agobio de, ¡buah! ¿Yo qué voy a hacer? ¿No? Yo tal vez no pueda lograr nada. No te va a pasar porque vas a sentir que eres parte del cambio que se necesita hacer, de que eres parte que puedes sumar a esa lucha colectiva que al final puedes hacer. Esto es, o sea, es 25 de noviembre, es por algo, porque asesinaron a las hermanas Mirabal en Santo Domingo. Entonces, ¿y esto quién lo hace? ¿No? Si llegas a saber eso, ¿quién lo hace? El dictador Trujillo. Ok, ya. Entonces, para que lo haga un dictador porque fue rechazado, porque no le aceptó un baile, una de ellas, ¿eso qué es? Ese es el uso de todo un sistema, ¿no? Ese es el uso de todo un sistema para disminuirte, para atacarte hasta matarte. Entonces, si llegas a entender eso, vas a ver, si eso pasaba tal año y ahora, 2023, estamos todavía con esto. ¿Cuántos feminicidios ha habido aquí en España? ¿Cuántos feminicidios hay hasta ahora en Perú? Creo que pasaste los números, Fabiola, antes. Acá en España son 94. Entonces, creo que todas somos parte y no es excluyente, es que tenemos como que abrazarnos entre todos, ¿no? Jalar a más gente, mira, esto está pasando, esto es parte de la realidad, no puedes negarlo, ¿no? Entonces necesitamos hacer cambios en ese sentido, pero todos sumamos algo, ¿no? Todos somos responsables de alguna manera de seguir con esto y que no se olvide y de conocer de dónde viene, ¿no? Que no empieza en nosotros necesariamente, sino que hay una historia antes. Entonces, valorar eso, recordarlo y seguir avanzando. Absolutamente. Bueno, pues para mí es siempre un gusto estar en estos espacios, particularmente con ustedes, sabiendo el trabajo que hacen. Y si solamente antes de darle chance a Natalie para que pueda cerrar y además recordarnos en dónde está el corto, cómo lo encontramos, dónde lo podemos reproducir. Simplemente me quedaría decirles que no sé si hay personas de otras disciplinas ahora viendo la presentación, seguramente que sí, y pues por este tipo de cortos es que vale tanto la pena poner fuerzas junto con nuestras y nuestros colegas que hacen arte, porque finalmente es el arte la que alimenta de forma directa estos temas que son tan difíciles, pero que nos atraviesan tan humanamente, y creo que vale la pena mencionar que hay que ponerle el cuerpo a los incentivos para el arte, hay que ponerle el cuerpo a la defensa de estos espacios, hay que ponerle el cuerpo al financiamiento y a las posibilidades que estos espacios tienen de crearse y de crecer. Y yo con esto le pasaría la palabra a Natalie para que pueda cerrar este espacio, y muchísimas gracias a ambas, siempre aprendo tantísimo de ustedes. Gracias a todos en general. Gracias, Neve, gracias, Fabi, por estar aquí conmigo, por compartir este espacio, conversar un poco sobre este tema tan importante. Y gracias, chicos, a todos los que nos acompañaron en la proyección en vivo del cortometraje y por escucharnos también, por dejar sus preguntas, sus palabras hermosas que hemos visto en el transcurso de la transmisión. Y bueno, el corto ya está en Vimeo, en el Vimeo oficial de la Taberna Studios. Igual les vamos a dejar en la publicación de este video el link directo para que lo puedan ver, compártanlo, muévanlo, sobre todo el día de hoy es muy importante también, y el resto de días del año en realidad. Hay que seguir hablando de estos temas todos los días. Y eso en realidad, ¿no? Mañana publicaremos el making of de cómo se hizo todo el proceso para quienes estén interesados en saber un poco más. También en las redes de Taberna lo publicaremos. Y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse un sábado en la mañana. Y sí, y de distintos países, porque yo, acá mis colegas están en otros países. Y bueno, nos vemos por ahí, en algún otro evento, proyecto o conversatorio que tengamos. Gracias. Así es. Chao. Gracias, Fabiola. Gracias, Natalie. Gracias a todos. Un gusto. Chao, chao. Chao.